Vacant praetorium. Cor tuum regnavit. O Marie. En alguna ocasión, su ángel de la guarda le dio una bofetada, porque ésta se prestó para conversaciones mundanas o conversaciones de hablar mal del prójimo, y nunca se retiró, al contrario, se quedó escuchando. Un don que ella tuvo, poder hablar con su ángel de la guarda. Dice la historia que todos pudieron oír esa cachetada, pero nadie vio quién. Y ella supo que fue su ángel de la guarda quien le dio la bofetada, y vieron muchos en su mejilla el color rojo que le duró por varios días. Pero esta santa, pues así como nosotros, aprendió a no prestarse para conversaciones que lo único que llevan es a alejar el alma de Dios. San Juana Francisca de Chantal, fundadora de las Madres de la Visitación, era hija del presidente del Parlamento de la región en Francia, en Dijon, el señor Fremiot, un hombre muy distinguido. Su mamá, la mamá de Santa Juana Francisca, murió cuando ésta apenas tenía 18 meses de nacida, y pues obviamente que la educación se la dio su papá, muy encaminada hacia la espiritualidad y hacia la personalidad. Pues tal fue la formación cristiana que recibió, que cuando tenía aproximadamente 8 años, dice que a su casa llegó un protestante, y el protestante decía que pues él no creía que en la hostia o en un pan estuviera Cristo. Y esta niña le dice, seguramente era algún luterano, pues en su momento, estamos hablando del siglo XVII, y en el siglo XVI han iniciado los luteranos con la reforma protestante. El protestante dice que no cree que en un pan esté Cristo. Y esta niña, la niña Juana Francisca, le dice, ¿usted sabe el credo? Dice, sí, pues recítelo. Y inicia diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ella lo interrumpe. Un momento. Lo que usted acaba de decir, si Dios es todopoderoso, puede hacer que en un pan esté Cristo. Y si no es todopoderoso, entonces no puede hacer que Dios esté allí presente en un pan. Pues quedó sin palabras, no supo cómo refutarla. Una niña con apenas 8 años, y ya estaba defendiendo a Cristo, amando a Cristo, de los protestantes. Supo hacerlo muy bien. Pues esta siguió en su casa, como muchas niñas de su edad, siendo formadas en la vida espiritual, en la vida humana. Cuando tiene 20 años, se casó, o parece que la casaron con un hombre, el barón de Chantal. Por eso lleva el apellido. Después va a ser la señora Fremiot de Chantal, por su esposo. Tienen 3 hijos, 3 hijas y un hijo. Su hijo se llama Celso. De las 3 hijas, una de ellas se va a casar, pero se casó con 20 años Juana Francisca de Chantal. Tienen 3 hijas y un hijo. Su matrimonio apenas dura 9 años. Quedó viuda con 29 años. Y pues le va a tocar la tarea de educar a sus hijos sola. Bueno, pues tiene familia, pero a veces la familia ayuda como a veces no. El tema es que a esta, pues el marido lo mataron,
algún día salió de cacería y accidentalmente uno de sus compañeros se le disparó el arma y lo mató. Pero antes de morir, este hombre le pide a su esposa, a Juana Francisca, que no vaya a cobrar venganza por la muerte. Y ella le juró que así lo haría. Efectivamente así lo va a hacer. Va al contrario a ser incluso la madrina de alguno de los hijos de aquel que le quitó la vida a su esposo. Esto para manifestar que sí lo perdonó. Le pide a Dios que le conceda un director espiritual y en un sueño el Señor le muestra a un hombre alto, venerable, era un sacerdote. Ella nunca lo había visto antes. El tema es que mucho tiempo después, Francisco de Sales llega a la ciudad de Dijon, donde vivía Juana Francisca, y allí Francisco de Sales predica los sermones de Cuaresma, los 40 sermones de Cuaresma. Y allí asiste Juana a escuchar los sermones. Cuando Juana lo vio, ella fijó su atención en él y recordó que así había visto al hombre en el sueño. Y ella misma pensó, este es el hombre que yo había visto antes, en un sueño. Y Francisco también la vio una mujer allí vestida de luto, pues era viuda, y muy atenta a su sermón. Él pregunta quién es esa mujer, se la presentan después. Francisco de Sales conoce entonces a Santa Juana Francisca de Chantal y se dieron cuenta que los dos estaban destinados a ayudarse fuertemente en lo espiritual, a ayudarse a crecer y a salvar muchas almas. Pues sí, efectivamente, él va a ser el director espiritual, el obispo Francisco de Sales va a ser el director espiritual de Juana. Juana es una mujer muy caritativa, va a ayudar con limosnas a muchas personas. A la puerta de su casa siempre llegaban muchos allí, a la puerta del castillo, porque ella vivía en un castillo. Y muchos recibían medicinas, alimentos, vestido. Ella misma visitaba a los enfermos, que aunque repugnantes y abandonados, ella los visitaba y los asistía. Cada domingo asistía a la Santa Misa, escuchaba las instrucciones religiosas, es decir, se formó muy bien religiosamente. Todo esto lo llevó, ya estando viuda, siendo madre también, a tener un deseo grande por ser religiosa. Pero su director espiritual, San Francisco de Sales, se oponía porque pues ella tenía hijos que educar, estaban todavía pequeños. Y cuando estos ya pues han crecido, están bien formados y preparados para triunfar en la vida, pues el santo Francisco, su director espiritual, aceptó que fuera religiosa, pero su padre se opuso, sus hijos también se opusieron rotundamente, hasta el papá se arrodilló y le lloró que no se fuera, que no los dejara solos, pero ella seguía inconmovible en su determinación de seguir su vocación, hasta el punto que su hijo mismo le dijo, pues por encima de mi cadáver tendrá que pasar, pero no la dejamos que sea religiosa. Y ella, pues efectivamente su hijo dice que se acostó en la puerta de la casa y ella pasó por encima de su hijo y se fue. Con el dolor del alma, se fue dejando su casa, dejando a los suyos y se fue para ser una religiosa, para entregar su vida a Dios. Al comienzo, pues muchos obviamente la criticaron, pero más adelante muchos de sus familiares se van a alegrar porque tienen una religiosa de prestigio y de gran santidad en su familia. Pues ya con San Francisco de Sales, esta religiosa, el obispo, van a fundar una nueva comunidad de religiosas, la
las llamadas Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen María. Y pues van a reunir muchas mujeres que se van a dedicar a la vida espiritual, a la vida de contemplación, la vida de santidad. Esta santa mujer va a llegar a unos grados de santidad, ella y su comunidad, porque efectivamente la vida espiritual que tienen es muy fuerte. Francisco repetía que cada casa religiosa que iban fundando era un hospital de almas en que llegaban muchas almas enfermas, donde acudían almas enfermas que deseaban conseguir la curación espiritual. Y efectivamente así lograron conseguir que muchas almas se acercaran a Dios. Ella misma compone un reglamento, bueno, en realidad fue Francisco de Sales, pero un reglamento donde pues todo lo pudieran cumplir. No era duro para las débiles, pero tampoco era suave para las fuertes. Todos lo podían cumplir, un reglamento muy humano. Francisco de Sales les deja unos libros, él mismo escribe para ellas especialmente. Uno de esos era La práctica del amor de Dios, el libro preferido de Santa Juana. Y con ella pues se acercó muchas veces al Santísimo para contemplar y meditar los escritos de San Francisco. Otro libro era Las conversaciones espirituales. Otro era El arte de aprovechar nuestras faltas. El arte de aprovechar nuestras faltas. Bueno, aunque dice que este sí no fue un libro como tal, sino eran cartas que Francisco de Sales le escribía. Escribía a las religiosas como director espiritual y las orientaba mucho. Y otro que tal vez algunos hemos leído en la vida, se llama La Introducción a la Vida Devota, o más conocido como La Filotea. Tal vez algunos por ahí lo han leído. Y estos pues llevaron a la madre de Chantal, sus compañeras, a un altísimo grado de espiritualidad. Qué importante poder leer los libros espirituales, la vida de los santos, ayuda mucho a crecer en la vida espiritual, en la conversión y en la santidad. Pues esta santa, como siempre, pues esto nos hace más fuertes, los problemas. Tuvo muchos problemas, pues para empezar, siendo niña, con apenas 18 meses, perdió su mamá. Después, siendo casada, su esposo murió o le quitaron la vida. Después también el suegro que a ella le toca, dice la historia que era un suegro viejo, gruñón y fastidioso. Y su hijo Celso, al que ella misma había preparado con tanto esmero, llegó a ser militar y salió a defender la patria contra los invasores extranjeros, contra los herejes hugonotes, y allí cayó muerto en la batalla. Entonces perdió su hijo también, el único hijo que tenía, porque las otras eran mujeres. Después también la historia dice que ya era casado, dejó a una joven viuda con una niña recién nacida, a quien la santa esta tuvo que criar. Sus hijas también pues se casaron. Una de ellas se casó con alguien de la corte, el cual también murió en una epidemia inesperada. Es decir, la situación de Santa Juana Francisca de Chantal, terrible. Tuvo que pasar el abandono de su esposo, de su madre, de su hijo, la situación de sus hijas. Una de ellas murió al dar a luz a su primer hijo, etcétera. Situaciones difíciles. Pero San Francisco de Sales en alguna ocasión le había dicho que tenía que ser fuerte. De hecho, más adelante también, otra de las situaciones duras y dolorosas para Santa Juana Francisca de Chantal es que Francisco de Sales muere en el año 1622, dejándola al frente de una comunidad recién fundada, y ella tenía pues que enfrentarse a una sociedad que la criticaban, se burlaban de ella por ser religiosa, por haber dejado pues su familia. Pero Francisco de Sales le decía: si usted se hubiera casado nuevamente con un señor riquísimo,
la gente no la criticaría. Pero como se dedicó a servir al Creador del cielo y de la tierra, ahora sí que la critican sin compasión. Así que ánimo, trabaja y haz el bien incansablemente y deja que las murmuraciones de aquellos, dejan los que se revienten pues con sus murmuraciones. Pues al fin y al cabo son murmuraciones. Muere Francisco de Sales, su director espiritual. Su nuevo director espiritual va a ser Francisco de Paul, quien va a decir que era una mujer de gran fe y sin embargo pues tuvo tentaciones contra la fe toda su vida. El diablo siempre la perturbó. Aparentemente había alcanzado la paz y la tranquilidad de su espíritu, dice Vicente de Paul, pero en su interior sufría terribles pruebas, tentaciones abominables y una sequedad espiritual que le hacían sufrir mucho. Pobre Juana, sufría sequedad espiritual, siendo religiosa, siendo una mujer piadosa, pero allí estaba siendo probada en la fe. La vista de su propia alma la atormentaba, pero en medio de tan grandes sufrimientos jamás perdió la serenidad ni un buen genio, ni el buen genio lo perdió, siempre fue de buen humor. Pues muchos elogios se hacen de esta santa que hoy recordamos. Murió apenas con 69 años de edad, ya había fundado muchos conventos, por lo menos 65 conventos, los visitó a todos y después finalmente murió. Pues hoy pedimos a esta santa, por todas las religiosas, especialmente las que ella fundó, las de la Visitación, para que a ejemplo de su fundadora, amen a Cristo, ofrezcan a Cristo y se entreguen por amor a Cristo y la salvación de muchas almas. Y ejemplo de mujer, de esposa, de madre y de religiosa. Pidamos la intercesión de esta santa para que todas las religiosas, las mujeres, vean que en Cristo hay siempre una fortaleza, en Cristo hay un amor, y una mujer digna de admirar es aquella que tiene a Cristo, aquella que vence con Cristo, aquella que es fiel a Cristo y a la Iglesia. Que Santa Juana Francisca de Chantal interceda por todas las viudas, por todas las religiosas, por todas las mujeres que también sufren por sus críticas de la misma familia, pero que todo eso les ayude a ser santas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para generar la suscripción desde nuestra aplicación de YouTube, vamos a ingresar a la opción suscripciones. Una vez allí escogemos el canal Bacam Pretorium y le vamos a dar en la opción visitar canal. Allí podrán identificar la opción unirse. Dentro de esa opción van a encontrar los 4 niveles actualizados con los cuales ustedes pueden apoyar esta obra, esta pequeña capilla virtual. Una vez hayan escogido la opción con la cual deseen apoyarnos, nosotros les sugerimos la opción que dice Perpetus Cultor, porque desde allí vamos a tener la posibilidad de acceder a la Santa Eucaristía a través del canal. Le damos en unirse. Allí nos van a aparecer las opciones de pago configurado para cada país. Recomendamos esa opción que dice agregar tarjeta. Si no la tienen configurada, le van a pedir los siguientes datos: el número de la tarjeta, que se encuentra en la parte superior, la fecha, y en la parte del reverso van a encontrar el código de seguridad. Recordarles que este código de seguridad es muy importante, entonces tener en cuenta donde lo compartimos en dispositivos seguros para pues guardar nuestra información financiera. Y les recordamos que pueden ustedes apoyar esta obra desde estas alternativas habilitadas. Entonces, para Colombia pueden utilizar el número Nequi que encuentran en pantalla, y para el extranjero pueden utilizar el link de PayPal, que también está habilitado. Les agradecemos el apoyar esta obra. Dios les bendiga. Un santo día. Bacam Pretorium. Cor tum regnavit, o Marie.